Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Tal cual es muy importante que si les gustó nos ayuden, porque como ustedes saben, es complicado difundir estas películas tan independientes y demás. Así que bueno, no sé si tengan alguna pregunta o... Ari, por acá. Toda tu película la desarrollaste en un barrio bravo. Ajá. ¿Tuviste algún problema en cuanto a filmación, todo este tipo de cosas? Pues no, realmente no hubo ningún problema, estuvo bastante cerca de haberlos. En la fiesta sí te acabó a balazos, por ejemplo, pero ya nos habíamos ido nosotros, cosas así, ¿no? O nos empezaron a decir que se estaba difundiendo en el barrio, que la verdad es que no se estaba haciendo una película, sino que estábamos fotografiando a la banda para ponerlos. Entonces que había... Es que una parte sale, pues, y los que no salen, entonces empezaron a armar un poco de grilla, digamos, de que en realidad no estábamos haciendo una película, sino que estamos grabando a los... Digamos que algunos de los que salen son los líderes de la distribución de marihuana, de parte importante de la delegación Iztacalco. Entonces, que nada más lo estábamos filmando para tenerlo registrados en la cámara, cosa que es una paradoja interesante, porque en realidad en la casa donde se distribuye todo, pues hay una cámara del Distrito Federal justo enfrente, o sea que no necesitaban que los filmáramos. Entonces pasaron cosas así que pues nos preocupaban mientras filmábamos, pero no llegó a pasar nada. Realmente el barrio nos apoyó y participaron como muy entrones. Hola Ari, aquí de este lado también. A mí me interesa saber un poco cómo te acercaste precisamente a estos líderes. Yo alguna vez hice también algo con gente de Tepito y es un poco difícil entrar. Tienes que conseguir a cierto contacto que controle a la banda de ahí. Exacto. ¿Tú cómo le hiciste en Iztacalco? Que la verdad para mí es todavía más pesado que Tepito, porque Tepito es muy mediático, Iztacalco no. Sí, mira, lo que pasa es que el Chano, que es el personaje principal, es del campamento 2 de octubre y es un personaje como muy particular del campamento, porque es un tipo que, a pesar de que fue un criminal, digamos, conocido en el barrio, entonces la gente lo respeta por eso, porque se ganó sus banderas, digamos. Después, de alguna manera se reformó y es un personaje como muy entrañable, y la gente lo quiere mucho, ¿no? Entonces la idea, digamos, salió de conocerlo a él, en verdad, y yo le escribí la película a él. Entonces él nos llevó con el líder, y el líder pues nos abrió las puertas. Él convocó al barrio, digamos, y él nos dio permiso de filmar ahí. La gente estaba como muy prendida, porque era el Chano también, ¿no? Entonces realmente fue gracias a él que se pudo hacer la película. Bueno, hola. Pues aquí por acá. Bueno, yo tenía esa duda de cuál fue el proceso para la creación de esta película. ¿Conociste al actor y en base a sus experiencias escribiste la historia, o la historia ya estaba y él fue como el actor perfecto para representarla? En realidad yo ya lo había conocido a él hace algunos años, en un pequeño documental para una ONG, y desde que lo conocí quise hacer algo con él, ¿no? Y quería hacer una película con él, porque me parecía que era un actor que no estaba consciente de que era un actor, y que sería muy bueno para él y para mí hacer algo juntos. Y después tuve un par de gentes muy cercanas que justo les pasó algo muy semejante a lo que la película retrata, o sea, que fueron arrestados y fueron extorsionados por un sindicato del terror que funciona en ciertas delegaciones del Distrito Federal, en las que todo un gremio, digamos, que incluye al Ministerio Público, testigos inventados, etcétera, se ponen de acuerdo para es un negocio, vaya, ¿no? Entonces salió como la idea de llevar esto al campamento, y ahí se fueron un poco acomodando. Yo me fui a sentar con el Chano, hablamos un poco de capítulos de su vida, y escribí la película en un rato, ¿no? Más o menos así fue el proceso. Jari, me interesa saber cuál es la motivación detrás de este tipo de cine. ¿Es un cine crudo? ¿Es un cine amargo? ¿Cuál es tu principal motivación
Y también, ¿qué es lo que pretendes mostrar, dar a conocer, qué es lo que pretendes hacer sentir al público con este tipo de producciones? Bueno, la verdad es que uno de los impulsos grandes es darte cuenta que hay todo un asunto mediático en torno a la violencia que se vive en México, ¿no? Y que desde mi punto de vista se ha profundizado muy poco en el tema, de verdad, ¿no? O sea, se ha vuelto un fenómeno mediático en el que de manera incluso políticamente muy superficial se ha tratado con la violencia de una forma muy fácil, ¿no? Hay malos y entonces hay un grupo de gente muy mala que ataca a la población y me parece muy importante meterme a un barrio donde se crece digamos, de una manera que impide funcionar de otra forma, ¿no? Porque el problema es infinitamente más complejo que ese. Por eso esta guerra absurda no rindió ningún resultado, porque el problema es muchísimo más profundo, no es una cuestión de buenos y malos, es una cosa mucho más compleja y mucho más profunda que tiene además mucho de dónde rascarle. A mí me parecía, para mí pues, importante meterme al barrio y darle voz directa, ¿no? Tratar de que la gente del barrio apareciera en la película y que se viese de la forma más honesta que yo fui capaz de retratar cómo se vive realmente en el 70% de la Ciudad de México, ¿no? ¿Para qué? Pues para reflexionar sobre eso. Yo no sé si mucha gente vea la película, es probable que no, pero pues es lo que yo puedo hacer, ¿no? Por lo menos a mí me duele mucho, pues, la violencia, yo creo que a muchos, ¿no? Y por lo tanto me siento muy responsable de hablar acerca de ello, de vomitar un poco de ese dolor a través de lo que yo puedo hacer. Esa fue un poco la iniciativa, ¿no? Y justamente meterte ahí te certifica que en realidad no es una cuestión de buenos y malos. Es eso, es mucho más complicado, ¿no? Y precisamente por eso también la compleja urdimbre en la que estamos metidos todos, me da la impresión a mí de que el gobierno no ha hecho ni siquiera el primer esfuerzo de realmente sacar el primer hilo de la urdimbre, ¿no? Es más fácil por eso retratarlo de una manera tan fácil y armar toda una parafernalia que de verdad atacar el problema principal, ¿no? Bueno, ese fue el impulso. Hola, Jari. Oye, hablas de una facilidad, en este caso tenemos el antecedente de tus dos películas anteriores, ¿no? Es ficción, actores profesionales, en este caso con Chano, que es un actor que tú descubriste. ¿Cómo fue este tratamiento? ¿Cómo fue este reto para realizar la película? Porque hay muchos tomas pues con cámara en mano, ¿no? Tenías que, no sé si quedar a la primera o hay una toma dos. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues ya desde El sueño de Lu yo tenía mucha inquietud de jugar con gente real dentro de la ficción. Y en esta película, pues como justamente la película nació a partir del Chano, lo más lógico era jugar con eso. El Chano realmente es muy bueno y tiene las emociones como muy a flor de piel y mucha necesidad de comunicar cosas y es muy histriónico. Sin embargo, lo más complejo es de que pues había como una cierta inestabilidad emocional, depende del día, llegaba de cierto humor, entonces había que trabajar mucho con su condición para poder trabajar, porque si no, pues de pronto llegaba muy deprimido y era muy difícil, la verdad. Entonces de pronto ahí eso fue lo complicado y sí hubo varias tomas, o sea, no traté de que salieran en las menores posibles, pero sí de pronto hubo que repetir cosas, ¿no? La gran ventaja también fue que al Chabelo haber dado su venia para que filmáramos esto, la gente decidió entrarle a la película y jugar con nosotros y entonces pues no volteaban a ver a la cámara, entonces logramos unas tomas que yo todavía estoy en la fase de que me gustan mucho, ¿no? Supongo que eventualmente eso
cambia como a mí siempre me pasa, ya después odias la película, pero ahorita todavía la veo y digo, puta, ¿cómo pasó esa cosa increíble, ¿no? De tener un plano secuencia de 10 minutos en un barrio y creo que 1 o 2 personas voltean la cámara, ¿no? De 500 o 700, ¿no? Y justo fue por eso, porque a mí me interesaba mucho que el barrio fuera casi un personaje, ¿no? Y siento que un poco pasó en este tipo de planos secuencias y fue un poco gracias a eso, ¿no? ¿Ya la exhibiste en el barrio? No, justo ahorita es que estuve fuera de México y ahora vamos a llevarla, este mes vamos a llevarla al campamento. Ari, yo sé que las comparaciones son odiosas a veces, ¿no? Recientemente estuve hurgando en el archivo fílmico del Canal 11 y descubrí 2 películas de Stanley Kubrick, El beso del asesino y Atraco perfecto. No sé si ya las viste, creo que sí, creo. Sí, En realidad es un cine negro muy a la mexicana. El personaje es el barrio, como en las películas de Kubrick es la ciudad, sórdida, brutal, sin efectos exagerados. Empiezas de una manera muy lenta, casi aburrida, pero se va intensificando la dramatización al grado de que el espectador queda impactado al final. Yo te diría, ¿por qué ese final tan así a lo místico, elevándose al cielo, no sé, viendo el sol con las manos, como al principio, antes de que se regenere, entre comillas, el personaje, ¿no? Bueno, ahora que lo mencionas, pues la verdad es que no había yo visto una relación con el cine negro directamente. Y sí las he visto, pero no las tenía presentes, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente en el cine negro siempre la ciudad es un protagonista, siempre, no sé, de alguna manera ahí a mí está padre descubrir esos nexos que uno no los haya pensado. La cuestión del asunto místico es porque cuando empieza el proceso creativo surgen como premisas que funcionan como puntos de partida para acercarse a una ficción. En este caso, uno de los puntos de partida, así como la cercanía con 2 historias muy semejantes, de extorsión, etcétera, etcétera, que es un punto de partida como muy real y muy actual. También me interesa mucho desde siempre la línea delicada que hay como pregunta entre la indigencia y un despertar espiritual, ¿no? O como la renuncia voluntaria y la renuncia voluntaria o involuntaria de los indigentes, ¿no? al mundo, y en dónde se cruzan y por qué. Entonces, cuando apareció esta historia, me pareció que era una historia donde yo podía también lanzar esa pregunta, ¿no? Si un personaje como el que vemos al principio raya en la iluminación o no, o cómo. Y finalmente es una pregunta que yo no me puedo responder, y que me la sigo haciendo muchas veces cuando tengo un conocido indigente que transita por la colonia, por ciertas colonias de la delegación Cuauhtémoc, que siempre me lo he preguntado, o sea, si Luisito está iluminado o no. Y entonces me parece que era un buen lugar para preguntárselo, ¿no? Y como volverlo a bajar a la tierra en un punto, sacarlo de ese estado para bajarlo a lo más carnal, ¿no? Y qué pasa cuando eso sucede. Y si se puede transformar la realidad una vez que estás metido como en la peor parte de este sueño que nos tocó vivir, pues, ¿no? En la violencia, si cambiando el punto de vista se puede o no como incluso modificar lo que estás viendo, ¿no? Son como preguntas. De ahí salió un poco eso, y de ahí salió la idea de que el final tuviera un asunto como de cambio de punto de vista, que es algo que también tiene el sueño de Luis, que yo quería seguir, o pienso seguírmelo
preguntando, ¿no? A través del arte. La mamá que adquiere conciencia de su relación con el hijo, ¿no? Pues un poco eso, un poco si el tiempo existe o no, o sea, cuál es el sueño, ese tipo de preguntas como de si cambiando la manera de ver la realidad esta se puede o no modificar, ¿no? Porque desde mi perspectiva un poco, a manera de pregunta, yo no me respondo nada porque pienso que es imposible. Si de veras esto es lo único que hay, me parece que está de la chingada. Ari, por acá, a tu izquierda, a tu derecha, perdón. Tu película alude directamente a los policías, si bien en su instancia de no ser exactamente los causantes de esa situación, pero sí de formar parte de todo un sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Tuviste algún problema con ellos en cuanto se dieron cuenta que estabas filmando, que si ellos participaban o no? No quisieron participar, eso sí, desde luego. Pero por ejemplo la mujer que agarra al Chano para meterlo, que es del barrio, pues es que esa es la cosa, ¿no? O sea, es que no hay una diferencia tan evidente entre la policía y la no policía en el barrio. O sea, hay banda que fue policía o que va a ser y que todos están vinculados, vaya. Y uno de los jefes de la delegación Iztacalco, pues me enteré de muchas cosas yo estando filmando ahí, pues, ¿no? De quiénes secuestran y esas cosas. Entonces hay un umbral muy poco claro entre la procuración de justicia o la impartición de justicia y el crimen. Casi son la misma cosa en México. O juegan, ¿no? O sea, es flexible. Gracias, Ari. Bueno, son dos preguntas. La primera, por supuesto, sobre la referencia al título, Despertar el polvo, que bueno, me imagino que tiene muchas referencias sobre este ser de que polvo somos y polvo nos convertiremos en esa referencia. La segunda, bueno, es un poco completar la intención de la película y sobre el final, ¿no? ¿Qué tan desesperanzador o lo contrario puede ser el hecho de que el personaje principal en realidad se dé cuenta de que tiene que elegir en realidad entre un infierno y otro? No precisamente, o esta subida como al cielo, ¿no? Tan mística que tomas en este caso, ¿no? ¿Cuál era para ti el final el que pesaba más en este sentido? Bueno, en cuanto al título, sí tiene que ver con eso, justo. Y también tiene que ver con que a mí, más que cine negro, en algún momento me parecía como un western. Muy simple. Entonces, de alguna manera, ¿no? Como esto, que el cambio de delegación y como que había una cosa como muy simple en cuanto al conflicto dramático que me parecía que tenía que ver con eso y como de alguna forma la persecución como obsesiva del personaje, como ir detrás de él por todas partes, me parecía que tenía un poco que ver con eso. Entonces, de pronto salió este título que tenía un poco que ver con ambas cosas, ¿no? Que me parecía que mostraba de alguna forma esta pregunta como más existencial que tiene la película, y por otro lado este asunto como muy básico de acciones muy hasta rudimentarias, si quieres, ¿no? Lo mata, entonces tiene que ir a buscar al jefe que está en la otra delegación, entonces tiene que cruzar el pueblo y llegar a la otra comarca, como una cosa muy simple. Entonces, de alguna manera es eso. Y sí, o sea, sí, claro que el personaje se enfrenta a dos infiernos y que tiene que elegir, ¿no? La cuestión es si eso es si es realmente una elección, ¿no? Y que quien haya crecido en un barrio así, o no quizá no tan brutal, pero sí un barrio, sabrá que en un barrio particularmente como el Campamento 2 de Octubre, no está muy a la elección del consumidor la violencia. Es una cuestión con la que se crece, ¿no?
yo creo que en el campamento es más fácil ser criminal que no serlo. De hecho, para no serlo hay que hacer un esfuerzo muy grande. Por aquí, Jari, mencionabas que estaban como muy cercanos el crimen y la impartición de justicia, pero ¿te parece que eso solo sucede en los barrios o también en otros estratos sociales? No, hombre, eso sucede en todas partes, ¿no? Sí, ese es justo. Bueno, aquí es que, bueno, está centrada en el barrio, pero eso mismo se puede llevar a, pues a que no paga impuestos, la gente más rica del país, ¿no? Ayer estaba hojeando una revista que hablaba de las familias más ricas de México. Y pues uno no se puede ni imaginar lo que significan miles de millones de dólares. O sea, mi cabeza no entra esa lógica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuánto es eso? ¿No? Y uno no se puede explicar que esa gente piense que no hay una relación entre un país literalmente en llamas, como el que tenemos ahora, ¿no? Y que ellos pues tomen provecho del sistema con el que llevamos conviviendo todos hace 400 años, ¿no? Un sistema de abuso y de impunidad y tal, en el que ellos pues pagan los impuestos que se les da la gana pagar y cosas por el estilo. Y se benefician de eso y yo no sé si después salen a la calle y digan, no, hombre, es que está de la chingada este país, y no relacionen que ellos son parte principal del problema, ¿no? Las familias más ricas, pues, y los políticos que si tomas, o sea, si cualquiera de nosotros tomamos un libro de historia y abrimos en el capítulo de la Revolución Mexicana, pues aparecen apellidos como Krill y como los mismos, ¿no? Entonces, como que lleva funcionando el mismo sistema muchos siglos de una manera muy semejante. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que en México se habla muy poco de racismo. Y yo me traté de acercar al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y la visión del racismo que se tiene en general en México pues es muy curiosa, porque es un racismo que no tiene que ver con lo mexicano, cuando ese es el problema más grave, es el racismo que sí tiene que ver con lo mexicano, no con en fin, es muy complicado todo el asunto. Y me parece que de pronto se habla demasiado poco de las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, contestando ya concretamente la pregunta, yo creo que pasa en todos los ámbitos, por supuesto, esta flexibilidad, ¿no? Que es una cosa que nos caracteriza a los mexicanos, es justamente que somos muy flexibles con el honor, por ejemplo, ¿no? Todos. Sí, pues estamos ya buscando, sí, estamos platicando con distribuidores independientes de cine más de este tipo, ¿no? Que nos ayuden a tener por lo menos un estreno chiquito, pero sí un estreno, y que por lo menos tengamos la oportunidad, quién sabe qué pase, pero tener por lo menos la oportunidad de tener una salida comercial de alguna índole, ¿no? No, todavía no hay nada concreto. No, la verdad es que la película está un poco como que naciendo, porque estuvo en Ficunam hace muy poquito tiempo, y precisamente de haberla mostrado en Ficunam nació la oportunidad de tenerla en el foro, que para mí es ya un regalo muy grande, porque pues tal cual es una película muy independiente, con unas características que no sé qué significan a nivel eso, una difusión más comercial, pero por lo pronto está en el foro, y eso me parece que ya la acerca al público, y eso para mí es un honor, la verdad. Ahora se va a la Riviera Maya y esperemos que por allá se pueda concretar algo con algún distribuidor, porque sí sería muy bueno. Acá de otra vez. El soundtrack, ¿tú tomaste, tú lo pediste, lo hicieron para esta película, o tomaste las canciones de algún material ya hecho? Hay un poco de todo, en realidad. Lo que pasa es que yo yo filmé como sucedían las cosas, y luego pues resulta que había canciones que no tenían los derechos. Entonces, por ejemplo, con el sonidero, tuve que rehacer
pedazos porque pues no tenía yo para pagar. O sea, ellos usan de pronto rolas de Celia Cruz y así, que pues no había manera de pagarlas. Entonces tuve que rehacer pedacitos de ese sonido con rolas que me regalaron amigos. Y antes hubo cortes que la película tenía más música. Al final acabó teniendo solo o sea, música, digamos, narrativa, solamente tiene la final. Hubo otros cortes que tenían un poco más, pero está en los créditos, sin embargo, música que realmente ya no está en la película, ¿no? La última canción con la que cierra, de hecho, la película, ¿esa la hicieron? Esa la hicimos. Sí. Esa la hicimos para la película. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues estoy terminando ahorita de editar un documental. Ese sí es documental, sobre un personaje que también tiene que ver con qué se hace con el dolor, ¿no? Cómo se transforma en otra cosa. Y es un personaje que lo hizo construyendo unas casas de té japonesas en el Ajusco. Esa es así la premisa básica. Y de eso va. El documental está, yo creo que muy cerca de poder iniciar la postproducción y que ojalá pueda estrenarse en algún festival mexicano también a finales de año. Y traigo muchas ganas también de hacer un proyecto en conjunto con Gabriel Mariño y otro director. Tenemos ganas como de hacer una película juntos. Entonces también un poco como con estas características, usando actores y no actores, como un poco con el cine que nos está gustando a ese grupito, ¿no? Y eso es algo que espero que pudiéramos filmar también hacia finales de año. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí. Dentro del guión que hiciste de la película, ¿Chano te ayudó en algo o te hizo alguna observación de cómo llevaste toda la trama? Ellos tenían, en general, Chano y todo el barrio en general, tenían una obsesión de que las cosas se retrataran como son, ¿no? Entonces, en función de eso sí había como que había comentarios de no, pues aquí que pase tal cosa, o hay que decirlo de tal forma, ¿no? Porque si no, no es creíble, ese tipo de cosas así. Él tuvo una época que vivió en la calle y eso me inspiró un poco para construir la primera parte de la película. Yo desde que pensé en esta película me acordaba que él me había contado que había tenido una época de vivir en la calle con mucha drogadicción y así, ¿no? Y que después había salido de esa etapa oscura a través de una mujer. Entonces yo ya lo escribí un poco pensando en eso, y también porque me interesaba este asunto de la indigencia y la iluminación y todo ese cuento, como que se juntaron las dos cosas. Pero lo que más, digamos, participó el Chano es en decir las cosas como se tienen que decir para que sea, ¿no? Sí, que sea el barrio crudo y que la gente que sale fumando mota sí estuviera fumando mota y cosas como de ese tipo, ¿no? Que había una obsesión así de, tiene que ser el barrio, o sea, sí le entramos, pero queremos que el barrio salga como es, ¿no? Y que donde la gente se chemea, sí se chemee, y que, ¿no? Cosas así. Un poco como Ciudad de Dios, que eso les gusta, ¿no? O sea, les gusta ser protagonista. Sí, y como que las cosas se retraten sin dulcificarlas o sin disfraz, ¿no? Pero la trama policíaca... O sea, no, ahí sí no, esa historia yo la traía de una persona que colabora conmigo, que trabajamos juntos y que estuvo metido en un rollo tremendo justo con un hijastro, digamos, que padeció ese tipo de extorsión, pues del sistema, ¿no? Entonces sí se basa en algo real. Sí, no, está totalmente basado en algo real y hay muchísimos casos de ese tipo de extorsión, ¿no? De grupos criminales que nacen desde la policía, pues, ¿no? Y los testigos están fabricados y él está involucrado el Ministerio Público y entonces hay que pagar un dineral que la gente a veces no lo tiene. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde lo sacan? Porque lo tienen que pagar o la gente no sale, ¿no? Sí, pero así, a lo que yo me refería era a la trama policíaca de Chano, o sea, cómo se obsesiona por algo cuando tú estás viendo que le va a ir súper mal, sobre todo que conoce cómo se mueve todo el sistema. Sí,
Pues sí, o sea, sí, no solo Chano, te digo, la chava que era también policía, pues todo el mundo como que opinaba, pues sí, así funcionan las cosas, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Pensaste en algún momento hacer documental de esto? No. ¿Por qué no? No sé, no te sabría responder. La verdad, porque desde que lo conocí yo quería hacer una ficción con él. Porque creí, sobre todo porque pensé que, como que más bien sentí que esa capacidad actoral que él tiene había que explotarla, ¿no? Y que seguramente un documental también podría haber quedado bien, pero no sé, me sedujo más la idea de una ficción con él como actor de su propia historia. Eso no sé qué es, porque sí es un documental, pero al mismo tiempo pues está disfrazado Chano, ¿no? Exacto. Sí, es él como retratando una parte de su vida que ya no es, ¿no? Ese era un poco el juego, como que eso era lo que se me antojaba más, justo ese juego en el que ya no sabes muy bien qué parte es documental y qué no, ¿no? Pero el barrio pues siempre fue el barrio, ¿no? O sea, en la fiesta la gente que estaba chemeando pues estaba ya, sí estaba chemeando, o sea, no había ningún control sobre eso, ¿no? Incluso desde el principio que llegamos a la fiesta, a mí, la gente que más nos estaba echando la mano a cuidarnos y a estar con nosotros, pues estaba ya súper chema, ¿no? Nos enseñaba la fusca así de, no, pero si pasa cualquier cosa. Dice, no, pues ojalá que no pase ninguna cosa, y sí pasó. Pues sí, ahí sí no hay pues no hay qué control, ¿no? O citábamos al hermano de uno de esos chavos, no, pues que venga mañana porque él está padre para este personaje y le gusta la idea de hacerlo, y entonces no llegó porque lo encerraron. Cosas así.